Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, con el sermón titulado Dios es mi fortaleza. Hermanos, ¿de dónde proviene la fortaleza física del hombre? Algunos dicen que proviene de nuestros músculos, y otros dicen que proviene de unos huesos sólidos. O algunos dicen, no, una nutrición basada en alimentos buenos y saludables puede ser la fuente de la fortaleza. Es por esto que hay personas que disfrutan comiendo ginseng o astas de ciervo. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra fortaleza espiritual? ¿No es Dios la fuente de nuestra fortaleza? Por eso, los antepasados de la fe superaron las dificultades y los obstáculos dependiendo siempre de Dios, sin importar la situación que encontraran, porque consideraban a Dios como su fortaleza. Dios siempre permitió que los que tenían este tipo de fe recibieran la gloria eterna. Sin embargo, los que no consideraron a Dios como su fortaleza, sino que dependieron de otros dioses como Baal y Asera, considerando a estos dioses como su fortaleza, se enfrentaron a un final miserable. Dios nos enseña, a través de la Biblia, el resultado de los que viven de esta manera. Entonces, hoy pensemos si consideramos a Dios como nuestra fortaleza o no. Cuando enfrentamos una dificultad, solemos depender del poder del mundo, de cosas materiales o de personas que son mejores que nosotros en un determinado campo. Pero debemos tener en cuenta que Dios es el que gobierna los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, la fortuna y la desgracia de los hombres, y la vida y la muerte. No es un error pensar que las dificultades, ya sean grandes o pequeñas, los obstáculos que enfrentamos, así como las personas y las condiciones que nos rodean existen para refinarnos. No es por eso que la profecía escrita por el profeta Malaquías muestra que Dios nos limpiará y afinará, como al oro y a la plata, haciéndonos pasar por el fuego purificador. ¿No nos limpiará como si fuera un jabón de lavadores? Cuando observamos las circunstancias a nuestro alrededor, podríamos estar en un ambiente incómodo, rodeados de personas y condiciones que no nos gustan. Sin embargo, debemos pasar por un tiempo de refinamiento para poder volver al cielo. Por lo tanto, no pensemos negativamente en ese entorno. Por el contrario, orando fervientemente y siguiendo la guía de Dios, todos los miembros de la familia de Sión vayamos al reino de los cielos, dependiendo solo de Dios como nuestra fortaleza. Veamos el libro de Salmos capítulo 52. Salmos capítulo 52, versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Continuemos con el versículo 6. Verán los justos y temerán. Se reirán de él, diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Hermanos, los que consideran a Dios como su fortaleza no tienen necesidad, aunque no lo tengan todo. Simplemente no tenemos tanto como otras personas, pero aún así siempre podemos vivir con alegría y felicidad, sirviendo a Dios fielmente, incluso en una situación de carencia.
Aquí está escrito: Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará. ¿Qué clase de personas son estas? Son las que no consideran a Dios como su fortaleza. Veamos un ejemplo de estas personas en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros, y les dijo: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Israel es una nación que ha creído en Dios desde los tiempos de los antepasados de la fe. No obstante, Ocosías, que era el rey de Israel, no dependió del poder de Dios, aun en medio de su enfermedad. En vez de eso, recurrió a Baal-Zebub, dios de Ecrón, en busca de ayuda para recuperarse. Al final, por no confiar en Dios, murió como consecuencia de su lesión. Tenemos que pensar en la razón por la que están escritos estos ejemplos en la Biblia. Hay quienes no consideran a Dios como su fortaleza. Todos estamos recorriendo el camino de la fe diligentemente, con la esperanza en el eterno reino de los cielos. Hay diferentes tipos de personas en el camino al cielo. Los que se toman un descanso porque se cansaron o se fatigaron, y los que caminan diligentemente porque se han armado de valor. Los que consideran a Dios como su fortaleza no se cansan. Es porque Dios no se cansa ni se fatiga. Él es todopoderoso. Por eso, los que siempre consideran a Dios como su fortaleza no se cansan en el camino hacia el reino de los cielos. Para ellos, la esperanza se renueva cada día y la felicidad crece cada día. Sin embargo, los que no consideran a Dios como su fortaleza hacen cosas como las que hizo Ocosías. Podemos ver a través de la historia de Israel que Dios continuó creando situaciones desfavorables e indeseadas, interna y externamente, como el estallido de una guerra o la invasión de diferentes naciones. Dios hizo esto para que los israelitas se dieran cuenta de que Él siempre estaba con ellos, cuando no lo consideraban como su fortaleza. Nunca olvidemos que Dios siempre es la fuente y el fundamento de nuestra fortaleza, mientras recorremos el camino hacia el reino de los cielos. Recordando esto, siempre consideremos a Dios como la fuente de nuestra fortaleza y dependamos de Él. El escritor del libro de Salmos registró los pensamientos de los que no consideran a Dios como su fortaleza. Leamos el libro de Salmos capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dios reveló lo que hay en la mente de los que no lo consideran como su fortaleza mediante el escritor del libro de Salmos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios, significa que Dios está observando si hay alguien que lo considere como su fortaleza. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno.
Vivimos en una época en que las personas no consideran a Dios como su fortaleza. No obstante, siempre debemos buscar a Dios y depender de Él, creyendo absolutamente que toda nuestra fortaleza proviene de Él. Siguiendo las enseñanzas de Dios, alcancemos el eterno reino de los cielos, sin que nos falte nada. Muchas personas viven sin depender de Dios. Algunos dependen del poder del mundo y reciben fuerza a través de él, volviéndose codiciosos de más poder. Otros utilizan las cosas materiales para recibir fortaleza. Obtienen felicidad a través de diferentes medios, posesiones materiales, poder, conocimiento o fama. Viven en este mundo considerando tales cosas como la fuente de su fortaleza. Sin embargo, ¿de quién debemos jactarnos? Siempre debemos jactarnos de Dios, y Dios debe ser la fuente de nuestra fortaleza. Es porque todos los que se oponen a Dios serán destruidos y castigados al final. Ya conocemos el resultado que enfrentarán, ¿no es así? Veamos 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. La Biblia nos enseña que Dios enviará truenos sobre sus adversarios, y serán quebrantados. Mediante estos versículos, podemos entender con claridad que la gente comete la insensatez de no considerar a Dios como su fortaleza espiritual y física, porque no conocen sobre su existencia ni poder. Además, niegan su existencia diciendo, Dios no existe. Se burlan y se ríen de nuestra vida, ya que vivimos conforme a las palabras de Dios. No obstante, cuando llegue el día de la gloria eterna, verán con sus propios ojos la vida gloriosa que hemos llevado en obediencia a las enseñanzas de Dios. ¿Acaso no está cerca el día de su venida? Por lo tanto, siempre debemos considerar a Dios como nuestra fortaleza. Permítanme darles el ejemplo de David, entre los antepasados de la fe. Aunque era un muchacho joven, luchó con valentía y derrotó a Goliat, un guerrero veterano a quien todos temían. ¿A quién consideraba David como su fortaleza? Su victoria fue posible porque consideraba a Dios Todopoderoso como su fortaleza, sin depender de sus habilidades o capacidades. Él dijo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo, Dios es mi escudo, Dios es mi alto refugio, al que puedo huir en tiempos de tribulación. A través de muchos escritos en el libro de Salmos, podemos entender que David siempre consideró a Dios como su fortaleza. Esta era la mentalidad de David. Como resultado, pudo obtener la victoria en la batalla contra Goliat. ¿No es así? Al ver el ejemplo de David y los ejemplos de los antepasados de la fe, como Noé, Abraham, Isaac y Jacob, que recorrieron el camino de la fe antes que nosotros, podemos entender que todos ellos consideraron a Dios como su fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Él es mi alto refugio en tiempos de tribulación. Él es la luz que resplandece en las tinieblas. Siempre dependieron de Dios. Hermanos, mientras vivimos en este mundo, nos encontramos con muchas situaciones desafiantes. A veces, optamos por defender de otras cosas y las consideramos como nuestra fortaleza, aunque decimos que creemos en Dios. Intentamos resolver nuestros problemas, dependiendo neciamente de las personas que tienen talento o poder.
Si observamos de cerca nuestra vida, a menudo sufrimos dificultades por no depender de Dios cuando nos encontramos con problemas. Solemos angustiarnos mucho porque no consideramos a Dios como nuestra fortaleza. Si seguimos adelante con nuestros planes, dependiendo de Dios, el resultado siempre será próspero. Aunque Dios nos ponga en diversas situaciones desfavorables para refinarnos como la plata y el oro, la respuesta para resolver la situación es siempre la misma. Dios es nuestra fortaleza. Algunos intentan resolver los problemas con el poder de las posesiones materiales y otros con la fuerza del conocimiento del mundo o con el poder del mundo. Sin embargo, siempre que nosotros, el pueblo de Dios, tengamos un problema, resolvámoslo considerando solo a Dios como nuestra fortaleza. Todos los antepasados de la fe que aparecen en la Biblia, como Abraham, Noé, Moisés, Isaac y Jacob, dijeron: Jehová es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza. No fue solo David quien dependió de Dios al decir: Jehová es mi fortaleza, cuando luchó contra Goliat, sino que todos los antepasados de la fe siempre consideraron a Dios como su fortaleza. Cuando aplicamos los ejemplos de nuestros antepasados de la fe, en esta época del Espíritu Santo, debemos ser capaces de confesar nuestra fe, al igual que ellos, diciendo: Cristo Ansanjón es mi fortaleza, y la Madre Celestial es mi fortaleza, ¿verdad? Vayamos a Habacuc capítulo 3, versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. El profeta Habacuc también fue un antepasado de la fe, que consideró a Dios como su fortaleza y llevó a cabo la obra de Dios de forma grandiosa diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Pasemos al versículo 17 para ver la fe del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, ¿qué hará el profeta Habacuc en Jehová? Yo me alegraré en Jehová. Habacuc dijo: los demás pueden alegrarse cuando sus cosechas son abundantes, cuando sus labrados dan mantenimiento, y cuando hay muchas ovejas en la majada, y vacas en los corrales. Sin embargo, yo me alegraré, porque Dios está siempre conmigo. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el versículo 19, podemos encontrar la razón por la que siempre se alegraba en Dios. Es porque Dios era su fortaleza. Algunas personas sienten seguridad en su vida cuando poseen autos de lujo, y otras sienten seguridad cuando poseen una casa bonita. Algunos incluso cometen la insensatez de perder la fe, trabajando para vivir en una casa más grande. Sin embargo, el profeta Habacuc dijo: el Señor es mi fortaleza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, porque Dios es mi fortaleza. Lo que quería decir era: tengo lo que nadie más tiene en el mundo. Ya que tengo al más preciado conmigo, ¿cómo puedo considerar cualquier cosa de este mundo como mi fortaleza o como algo que envidiar? Mientras recorremos el camino de la fe, siempre debemos jactarnos de Dios y permanecer en Él. Como hijos de Dios, alegrémonos y sintámonos orgullosos de que Dios siempre está con nosotros. Continuemos nuestro estudio viendo Zacarías capítulo 12, versículo 5.
Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen, ¿qué es lo que tienen? Tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en Jehová de los ejércitos, su Dios. Aunque nos encontremos en una situación de agotamiento espiritual, debemos pensar en el poder de Dios que organiza, dirige y gobierna todo el universo. Pronto recibiremos al Padre y volveremos a nuestro eterno hogar espiritual, el reino de los cielos, junto con la Madre Celestial. Entonces, ¿de dónde debemos recibir nuestra fortaleza? ¿Será del poder del mundo? ¿Será de las posesiones materiales? ¿Será de la fama o del conocimiento? Solo necesitamos a Dios como nuestra fortaleza absoluta. Los que tienen fortaleza en Dios no necesitan envidiar a los que reciben fortaleza de otras cosas. Cuando vemos los escritos sobre los antepasados de la fe, que siempre consideraron a Dios como su fortaleza, sus vidas fueron realmente espléndidas. No sé cómo eran sus vidas desde el punto de vista de la gente del mundo. Sin embargo, sus vidas fueron las mejores a los ojos de Dios y de decenas de miles de ángeles. A partir de ahora, digamos, el Padre Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén son mi fortaleza en esta época del Espíritu Santo. Seguiré su dirección y me guiaré por su fuerza. Creo que mi vida siempre estará a la luz del día, incluso en la oscuridad, mientras dependa de su fortaleza. Hermanos, cuando tenemos este tipo de fe, somos capaces de irradiar el poder de gracia del Espíritu Santo que tenía David cuando luchó contra Goliat, ¿verdad? Debemos mantener siempre esa fortaleza en nosotros. No debemos dejar que nuestro corazón se preocupe por las posesiones materiales de este mundo. Por el contrario, consideremos siempre a Dios como nuestra fortaleza espiritual y la fuente de nuestra energía espiritual. Pensemos en la fe de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. ¿Acaso no consideraron a Dios como su fortaleza? ¿De dónde provino la fe de los santos de la iglesia primitiva? Su fe provino de haber recibido la fortaleza de Dios. A pesar de que fueron sometidos a numerosas situaciones miserables, bajo una severa persecución, no aceptaron ser rescatados. Sabían que Dios y los ángeles los esperaban para darles la bienvenida en el cielo, una vez que sus vidas terminaran en esta tierra. Por eso, aceptaron ser martirizados voluntariamente. ¿No fue porque Dios era su única fortaleza? ¿Cómo puede el mundo derrotarnos cuando Dios es la fuente de nuestra fortaleza y la fuente de nuestra energía espiritual? Con respecto a esto, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. ¿Qué fue lo que no hicieron? No aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Aquí, ¿a quién consideraron ellos como su fortaleza para que el mundo no fuera digno de su fe? Ellos dijeron, Dios es mi fortaleza. Dios está siempre conmigo. Aunque tuvieron que huir a los desiertos, a las montañas y a las cuevas, siempre alababan a Dios y estaban llenos de gozo pensando, una vez que pasemos por este largo
y oscuro túnel, el mundo brillante, el reino de los cielos, nos estará esperando. Dios me dará la bienvenida, y decenas de miles de ángeles nos darán una gran ovación y se sentirán felices de recibirnos cuando entremos en el cielo. Al recordar esto, no tuvieron el más mínimo temor. Por eso la Biblia dice, de los cuales el mundo no era digno. Podemos tener la fe de la cual el mundo no es digno cuando consideramos a Dios como nuestra fortaleza. Mientras realizamos la obra del Evangelio, que se desarrolla ante nuestros ojos, todo lo que pueda bloquear nuestro camino no es nada cuando llevamos a cabo el Evangelio, considerando a Dios como nuestra fortaleza. Dios tiene el poder para lograrlo todo. Dios dice, todo lo que he dicho y todo lo que he planeado se hará sin falta. Por lo tanto, los hijos de Sión debemos revestirnos del poder de Dios y recibir grandes bendiciones del Padre y la Madre, con la esperanza de que hagamos nuestro mayor esfuerzo por llevar a cabo la misión del Evangelio que se nos ha encomendado, predicando el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.